Se lo decía hace unos minutos, resultados de trabajos de inteligencia, personal de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Bueno, detuvieron a Hernán Domingo Ojeda López, a él lo conocen mejor con el nombre del Mero Mero, es tío de Ovidio Guzmán López, de El Ratón, hijo del Chapo Guzmán. Recordará que fue detenido el 5 de enero de 2023. Bueno, este sujeto, el Mero Mero, fue detenido, le aseguraron un arma corta, también 800,000 pesos, traía bolsas con pastillas de fentanilo. Fue detenido en la localidad de La Majada de Arriba, Badiraguato, en el estado de Sinaloa. Se le considera responsable del trasiego de pastillas de fentanilo desde Culiacán hasta los Estados Unidos, donde cuenta con orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada. Es un importante generador de violencia en el estado de Sinaloa. César Gutiérrez Priego, te saludo con muchísimo gusto, abogado, especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas, colaborador de este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Juan, con el placer saludarte como siempre. Bueno, ¿cómo ves esta detención? Estamos hablando de familia de los hijos del Chapo Guzmán. Sí, y además en estas lealtades encontradas, ¿no? Así que forma parte realmente de la facción del Mayo Zambada. Pero fíjate, Juan, me parece que lo trascendente de la detención es que hay un gran número de narcotraficantes de alto perfil que no son conocidos por la opinión pública, y este es uno de ellos. El Mero Mero es de las personas que tenía un porcentaje muy alto de tráfico de drogas, en específico de fentanilo y cocaína, así como de la heroína hacia los Estados Unidos, y que no estaban dentro del radar de la prensa, sí del gobierno, y que de alguna forma pues, sí es un golpe importante porque además es uno de estos generadores de violencia de lo que ha estado sucediendo no solo en Sinaloa, sino en todo el Triángulo Dorado. Entonces me parece que el trabajo coordinado y nuevamente ver un comunicado conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues nos demuestran que el trabajo coordinado está dando resultados y que es importante, ¿no? Que se siga priorizando esa combinación de de esfuerzos entre las instituciones para seguir dando resultados. Bueno, ahí está, por una parte, ¿no? Lo que mencionas del comunicado conjunto entre las Secretarías de la Defensa y de la Marina, cosa que ya habíamos conversado en este espacio y que no es algo que haya sucedido una única vez, ya es una constante, lo que también habla de la constante coordinación entre estas y otras dependencias. Pero sobre el Mero Mero, tú decías, no es tan conocido por la opinión pública, pero eso no resta que sea un importantísimo generador de violencia. Imagínate qué tanto César Gutiérrez Priego, que le llaman el Mero Mero. ¿Quién es él? Mira, en primer lugar, él es una de las personas que no solo se encargaba del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, sino que además él manejaba un grupo de choque, ¿no? Que era importante, que en su momento se manejaba de forma coordinada cuando el cártel de Sinaloa o cártel del Pacífico trabajaba como un solo grupo. Derivado de la detención que hubo en su momento del Chapo Guzmán y esta fractura que hubo al interior, y posteriormente con la secuestro, entrega pactada o detención de Ismael Mayo Zambada, pues obviamente estos intereses que tienen por ahí cruzados, pues lo que hicieron fue que él empezara a ser uno de estos brazos ejecutores en contra del grupo de lo que vendría siendo los Chapitos, ¿no? Lo que viene siendo sus sobrinos y los hermanos de los sobrinos. Pero además hay que recordar que él ya tiene antecedentes, él ya fue procesado en los Estados Unidos por tráfico de drogas, y que es de estos personajes de muy alto perfil, pero poco conocidos, que tenía una importancia y relevancia dentro de la estructura de lo que era el cártel del Pacífico, y que con estos subgrupos que se formaron, pues era de la gente importante que tomaba decisiones dentro del grupo del Mayo Zambada, la Malliza, como se le conoce. Él ya había sido detenido, César. Así es, y había sido procesado en los Estados Unidos. Posteriormente, hace ya varios años, estamos hablando de los 90s, regresó a México, nuevamente siguió trabajando en el tráfico de drogas, y ahora tengo entendido que se ejecutó una orden de aprehensión por delincuencia organizada, que no sé, para serte muy honesto, si es por parte de un juez federal o si es a lo mejor una solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos, pero sí sé que había una orden de aprehensión vigente, y por lo cual fue detenido. Y hablando
de extradiciones y de Estados Unidos, bueno, pues también nos convoca el día de hoy César Gutiérrez Priego, una extradición de Estados Unidos a México, ni más ni menos que de Osiel Cárdenas Guillén, quien fue el líder del Cártel del Golfo y también de los Zetas. Ya aparece en el Registro Nacional de Detenciones. El estatus señala que está en traslado, César. Es correcto. Y además, mi querido Juan, obviamente ya se sabe que lo que se ejecutó fue una orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada. Recordamos que él fue extraditado ya a los Estados Unidos por tener la doble nacionalidad y que no terminó de cumplir con su sentencia en México. Pero más allá de eso, hay que recordar que él sigue teniendo control de lo que queda de lo que fue el Cártel del Golfo en su momento, porque hay que recordar que incluso sus sobrinos que hemos platicado, ¿no? Que incluso uno de ellos acaba de recibir un beneficio de preliberación, ¿no? Por un cambio de medida cautelar para que pueda llevar su proceso en libertad, con todo y que había una orden de extradición o una solicitud de extradición hacia los Estados Unidos, pues él sigue teniendo control dentro del Cártel del Golfo o lo que queda del Cártel del Golfo. Por lo mismo, me parece que es correcto el que la Fiscalía General de la República haya ejecutado la orden de aprehensión y ahora veremos, ¿no? Si esta orden de aprehensión y estas imputaciones que hay en su contra por parte de averiguaciones previas, porque todavía no eran carpetas de investigación, pues se pueden consolidar, porque lamentablemente hemos visto resoluciones a favor de este grupo criminal en específico, pero me parece que la noticia como tal es importante, ¿no? No, claro que es importante. ¿Qué implicaciones tiene para la pacificación del país y también la estrategia de seguridad que se está llevando a cabo y que está dando resultados? Ahí tenemos la detención por un lado del Mero Mero y por otro lado la aprehensión tras haber sido extraditado de uno de los generadores de violencia más sanguinarios de la historia, de Osiel Cárdenas Guillén. Así es, y que recordemos, ¿no? Que los Zetas era un grupo armado que se encargaba de la protección de este personaje. Hay que recordar que incluso cuando fue detenido, él tenía un círculo de seguridad conformado, ¿no? Por elementos del ejército que desertaron, que trabajaban en la extinta PGR, y que incluso hubo 3 intentos, ¿no? Por liberarlo en su momento. Incluso él se le termina extraditando hacia los Estados Unidos después de que se corrobora que había un intento por parte de estos militares que formaban parte del grupo de los Zetas, de quererlo rescatar de lo que era el Ceferezo número 1, ¿no? Entonces, me parece que es importante no solo la detención, sino lo que va a operar el gobierno a raíz de esto, porque hay que recordar que familia directa de él sigue teniendo control de lo que queda del Cártel del Golfo. César Gutiérrez Priego, ¿qué ajustes podremos estar viendo, sobre todo en el estado de Sinaloa, tras la detención de Hernán Domingo Ojeda López, del Mero Mero, del tío del ratón de Ovidio Guzmán López, del hijo del Chapo? Mira, me queda claro que va a seguirse trabajando con la misma línea de investigación de ir en contra de estos cabecillas que son generadores de violencia, porque lo que se intenta por todos los medios es pacificar no solo el Estado, sino la región. Pasa el famoso efecto cucaracha, en donde el gobierno empieza a tener control territorial y lo que hacen estos grupos es irse a los alrededores. Y me parece que van a seguir con esa línea, ¿no? De trabajo para ir en contra de los demás cabecillas que generan violencia al interior del país y que además también pues son grandes traficantes poco conocidos, pero que son líderes dentro de la estructura criminal. Nos queda un minuto, César Gutiérrez Priego. ¿Por qué este sujeto, el Mero Mero, tío de Ovidio Guzmán, se fue a la facción de Ismael El Mayo Zambada? ¿Qué sucedió ahí? Mira, porque hay que recordar que al principio todos eran una gran familia, ¿no? Y que obviamente no era lo mismo a lo mejor el estar bajo el mando de tus sobrinos que tener la oportunidad por parte del grupo de la Malliza, ¿no? De tener mayor crecimiento y mayor posibilidad de traficar con drogas, ¿no? Que es donde están las ganancias. Me parece que esa fue la decisión. Y para que vean que en este negocio no importa que seas familia, ¿no? Simple y sencillamente lo que más interesa es siempre el ganar más dinero y tener más poder. La lealtad está en los dólares. Ahí lo tenemos clarísimo. César Gutiérrez Priego, te mando un abrazo agradeciéndote como siempre que nos hayas acompañado. Un placer como siempre, mi querido Juan. Abrazo de vuelta. Muchas gracias, César Gutiérrez Priego. Bueno, nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Más adelante me enlazo a distintos estados de la República donde